El estudio lo podemos llamar el siervo fiel a Dios y el siervo reprobado por Dios. En este capítulo 42 del libro de Isaías vamos a ver que el estándar de Dios es muy alto. Dios es un Dios muy exigente. Y en esa exigencia de Dios debemos nosotros comprender que no es igual a nosotros Dios. Dios tiene una mente diferente, un pensamiento distinto. Dios es totalmente diferente a nosotros. Nosotros estamos en el universo de Dios, en el planeta de Dios. Estamos dentro de los planes de Dios y tenemos que someternos a la ley de Dios. Pero si no queremos, igual seremos juzgados, porque el que pone las leyes y el que hace los juicios es Dios. Este capítulo 42 entonces nos habla acerca del siervo perfecto y del siervo reprobado. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, amado Dios, a aprender a disponer nuestro corazón, Señor, y nuestra mente y todo nuestro ser, para ser transformado, dirigido por tu precioso Espíritu, por tu divina palabra. Bendícenos, amado Dios, y danos, Señor, ese entendimiento, esa luz, esa claridad que viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Permite, Padre Celestial, que podamos ver en tu palabra, Señor, tu santa voluntad. Entender lo que tú demandas de cada uno de nosotros, lo que tú quieres, lo que tú ordenas, y tomar el camino de la obediencia. Dirige nuestros pasos, dirige nuestra fe, para que sea una fe firme y sólida, Señor, que realmente alcance el propósito para lo cual Dios la dio, para la salvación de nuestra alma. Que sigamos fielmente, que sigamos constantemente una vida de fe, una vida de oración, una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida de santidad, conforme a tu voluntad. Bendícenos, Padre Celestial. Ayúdanos, amado Dios, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. A que cada día, Señor, escudriñando tu palabra, te conozcamos más, y que al conocerte más te amemos más, y que al amarte más te obedezcamos y te temamos más. Llena, Señor, nuestro corazón de tu gracia, de tu amor, Señor. Enséñanos cada día a ser agradecidos con todo lo que tú has hecho, con todo lo que estás haciendo, con todo lo que harás por nosotros, Señor. Gracias te damos, precioso Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida. Continuamos orando, Señor, contra este virus, Padre Celestial, por tu divina protección, Padre Santo. Definitivamente, Señor, es un mal que pone al hombre totalmente, Señor, expuesto, lo pone en evidencia nuestra incapacidad, ineptitud. Muy poco es lo que se ha hecho y lo que se puede hacer contra el poder de nuestro Dios, que nos deja en ridículo con las cosas más simples. Trae, Señor, tu verdad sobre cada uno de nosotros. Trae, Señor, tu temor, y ayúdanos, Señor, a no ser indolentes. Y ayúdanos, amado Dios, a entender que definitivamente esto es un juicio, un pequeñísimo juicio. Los juicios que vienen en Apocalipsis son aterradores. Cuando Dios derrame su ira sobre los hombres impíos, entonces la gente verdaderamente sabrá lo que es la ira de Dios. Esto es un entremés, un pasabocas. Te pedimos, amado Señor, que nos des sabiduría para comprender las señales que se nos muestran, para entender que los tiempos son malos y que vendrán tiempos peores, y para comprender que es tiempo aceptable, que es tiempo de buscarte, que es tiempo de reconocer que hay un Dios que llama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que da una segunda oportunidad si queremos aprovecharla. Pero también es un Dios que ejecuta los juicios, que da vida y que da muerte. Ayúdanos, amado Padre, ponemos en tus manos nuestra vida y rogamos por tu divina gracia y bendición sobre cada uno de nosotros. Bendice, Señor, cada hogar, protégenos y ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Llegamos a un capítulo impresionantemente revelador, maravillosamente y preciosamente que nos muestra el corazón de Dios.
Este capítulo nos habla acerca del siervo de Jehová, los primeros 9 versículos, y existen cosas que a veces, bueno, Dios ha dicho, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Leamos el versículo 1 y dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Del siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Muchos pastores sacaríamos pecho y diríamos, yo. No, de ninguno de nosotros. Los estándares divinos son muy distintos a los estándares humanos, y si en algún momento Dios dijese, salgan todos los candidatos, todos los mejores políticos, todos los mejores hombres del mundo, que voy a elegir quién va a gobernar la tierra, ninguno clasificaría. ¿Ninguno? Vamos al libro de Romanos y vamos a conocer los estándares de Dios. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y qué dice Dios? Ninguno sirve. Qué curioso que muchas veces nosotros estudiamos la hoja de vida de las demás personas con otros estándares. ¿Sí? Por eso nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos sus pensamientos, y el Señor nos dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién estará hablando? ¿Quién será este impresionante varón, siervo, este ungido? ¿Quién es? No es nadie más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el siervo perfecto, el siervo que obedeció totalmente a su Padre, que fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. El siervo, el hombre perfecto. En el libro de Isaías, aquí mismo, Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2, Isaías 32, versículos 1 y 2. En Isaías 32 nos habla acerca de un tiempo maravilloso en el cual nuestro Señor Jesucristo gobernará, y dice: he aquí que para justicia. ¿Cuántas personas se quejan hoy por la injusticia social? ¿Cuántas personas se quejan hoy porque la justicia es chueca, porque la justicia es injusta, porque justicia no hay? Y todo eso resulta verdad. Un día vendrá el príncipe de paz, el Rey de Reyes, el Verbo de Dios, y gobernará la tierra con justicia. Isaías 32, versículo 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué quiere decir eso? Será un alivio, será un deleite, será un descanso para aquellos que claman por justicia. Un día el Rey justo gobernará. 1000 años gobernará nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, y le enseñará a la gente cómo debe conducirse en el reino de Dios. Pero aún así, las gentes aborrecerán la obediencia. Versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
Quiere decir que no tomará la autoridad de tal manera para imponerse. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¡Qué cosa tan hermosa! Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Y cuál verdad? Y la respuesta es tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces nos dice que Dios hará cosas impresionantes. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 4, tercera de Juan capítulo 1 versículo 4, tenemos al apóstol amado, al apóstol del amor. Y tercera de Juan dice lo siguiente, tercera de Juan 4 dice lo siguiente, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El pastor le habla a su iglesia y le dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, es para vivirla, es para creerla, es para transformarla en nuestra forma de vida. Dios quiere que nosotros realmente seamos hombres y mujeres de fe y que vivamos esa fe. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, San Juan 8, 32. En San Juan capítulo 8, Jesucristo nos dice algo muy importante acerca de la verdad. San Juan capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos haciendo nuestros devocionales en Génesis y empezamos a estudiar el origen de las cosas y encontramos que todo lo que nos enseña la ciencia está en contraposición con el creacionismo bíblico. La ciencia nos dice que hay evolución, la Biblia nos dice que hubo creación. Y nosotros debemos elegir a quién le debemos creer. Pero hay uno que no miente, y ese solo es Dios. Entonces nos dice acá, conoceréis la verdad que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres, libres del error, libres de las tinieblas, y nos llevará a la luz de Cristo, y revelará ese plan maravilloso de Dios para con nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, segunda de Timoteo 2:15, Pablo le recomienda a Timoteo, un joven pastor, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Significa que debemos cada día procurar ser conocedores y ser obedientes a la palabra de Dios, porque a quien tenemos que rendirle cuentas es a nuestro Dios. Versículo 4 del capítulo 42 del libro de Isaías dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Qué maravilloso es esto. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muchas personas tienen cierta recelo ante el Antiguo Testamento cuando todo él emana las promesas acerca de la venida gloriosa del Cristo Redentor. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Qué significa esto? Dios es el que nos creó y el que nos alimenta y el que nos sustenta. Dios hace todas estas cosas y definitivamente nosotros decidimos ignorar tantas cosas que hace Dios cada día por nosotros.
¿Por qué? Porque se puede decidir ser un ignorante. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. El hombre es un ser tripartino. El hombre es un ser creado por Dios y está constituido de 3 partes. ¿Sí? Eso dice Dios y eso dice la Biblia. Ezequiel 18, versículo 20 dice lo siguiente, 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué leímos? El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es el alma? Mucho se ha dicho sobre qué es el alma, pero aquí nos dice que el alma es la que recibe salvación o condenación de acuerdo a sus actos. Sí. Leamos algo más de lo que nos sigue complementando este asunto en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Libro de Eclesiastés 12, 7. Y leemos en Eclesiastés 12 versículo 7. Dice Eclesiastés 12, 7. El polvo vuelva a la tierra. ¿De qué se refiere? El polvo fuimos hechos, de polvo nuestro cuerpo está compuesto de las mismas nutrientes de la tierra. El espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, leímos que tenemos un alma, que tenemos un cuerpo y que tenemos un espíritu. Que el cuerpo que está hecho de la tierra vuelve a la tierra, que se descomponga y que los gusanitos digan tan bueno que era. El cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu, que algunos lo denominan la conciencia, vuelve a Dios porque proviene de Dios. Es ese testimonio de Dios que está en nosotros y que nos habla acerca de lo bueno y lo malo. Y el alma, ya leímos, el alma que pecare, esa morirá. Pero la gracia de Dios es tan grande que si nos arrepentimos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no queremos arrepentirnos, entonces pagaremos. Pagaremos por nuestras iniquidades, seremos condenados. Volvemos a Isaías 42. Dice el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Qué verso tan precioso. ¿Qué quiere decir esto? Retomemos. Estamos hablando de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Y entonces nuevamente dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Jesucristo estableció un nuevo pacto a través de su cuerpo y su sangre, a través de la obediencia al tomar la Santa Cena con fe. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces nos dice acá, en el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 1, versículo 9, vamos a San Juan 1:9, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, hablándonos acerca del Cristo, y nos dice San Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, versículo 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No debemos decir que Dios no ha hecho nada por nosotros. Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el que quiera salvar reciba toda la provisión de Dios para salvación y vida eterna. Pero si no quieres, no culpes a Dios. La voluntad de Dios es que todos nos arrepintamos y que busquemos una vida distinta y busquemos el pacto que Dios hace con nosotros. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué quiere decir esto? Las maravillas de la gracia de Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Juan el Bautista dijo de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Totalmente cierto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y que ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para que abras los ojos de los ciegos, para que la profecía se cumpla, para que el plan perfecto de Dios sea revelado de manera clara y evidente, para que saques de la cárcel a los presos, presos en religiones muertas, presos en costumbres, presos en la idolatría y la maldad, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo que va a venir un rey perfecto, un príncipe de paz, un rey de reyes, un señor de señores. Ya vino. Y en él Dios traerá redención, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ya es historia, pero es una realidad para el que quiere creer. Él es el único medio de salvación para el que quiera ser salvo y el que no. Jesucristo es salvación para aquellos que le aman y le buscan, y Jesucristo es vida, y Jesucristo es muerte para aquellos que le aborrecen. Llegamos a un segundo tema ligado con el primer tema, que es el siervo Jesucristo, y viene el segundo tema, que es la alabanza. Un buen siervo es aquel que hace la voluntad de su Señor, que entiende la voluntad de su Señor, que si sabe que su Señor, por decir algo, es alérgico al maní, no le va a preparar una torta con mantequilla de maní, un sándwich de mantequilla de maní para que se muera, bueno, a menos de que sea un siervo que esté buscando que se muera su Señor. Pero aquel siervo que hace las cosas que le desagradan a su Señor, se ganará muchos castigos. Pero aquel siervo que hace las cosas que sabe que le agradan a su Señor, será grandemente recompensado. Entonces tenemos acá que, versículo 10, cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar, y cuanto hay en las costas, y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, Cedar, ciudades antiguas, donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, Edom, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. ¿Qué quiere decir esto? Es una declaración extraordinariamente clara. Vamos a leerlo en otra parte de otra manera para poder entender, porque muchas veces
No hay peor ciego que el que no quiere ver, y el que no quiere entender, pues simplemente no entiende. Salmos 50, 23, libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 23. Salmos 50, versículo 23. Dice: el que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le encanta que le cantemos. Eso quiere decir. Que cuando lleguemos al paraíso de Dios, entonces se nos entregarán, que nos irán a dar espadas, rockets. No, se nos entregarán instrumentos para adorar a nuestro Dios. Porque cantaremos por los siglos de los siglos y los siglos las grandezas y los loores del Dios a quien amamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si te gusta cantar, bien por ti. Y si no te gusta cantar, aprende. Porque a Dios le gusta que le cantes, que le cantemos y que le cantemos con todo nuestro corazón, la alabanza a nuestro Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Qué maravilloso cuando realmente nuestro corazón, nuestros labios se unen para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando aprendemos a disfrutar de la alabanza, cuando nos trepamos hasta las alturas a través de los cánticos, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Volvemos a Isaías y sigue hablándonos acá, dice: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Este versículo 13 es un verso extraño, no es extraño. ¿Qué quiere decir? Un día Dios se dejará ver y será lo último que vean sus enemigos. Cuando Dios se deje ver, vendrá a juzgar a los malvados, a los injustos, y los injustos se prepararán para la batalla. Tomarán y empuñarán sus armas. Leámoslo, Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Libro de las Revelaciones. Apocalipsis 19, 19. Me encanta leer y extraer de la palabra esas verdades tan profundas, dichas tan simplemente. Apocalipsis 19, 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y la bestia fue apresada. Ya se acabó la batalla, ya se acabó la batalla. ¿Qué pasó? Perdieron. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Hay un versículo que dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellas. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. Extraordinariamente poderoso. Dios puede hacer cosas impresionantes. Seguimos, dice el versículo 14: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. ¿Qué quiere decir esto? Eclesiastés, Salomón nos dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y Dios es un Dios de planeación. Y todo está planeado meticulosamente. Llegará el día en que la gente perderá ese refrán de yo no creo en lo que no veo. Cara a cara verán a Dios y temerán. Convertiré
en soledad montes, y collados haré secar toda su hierba, y los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques, agitaré. Hasta aquí, ¿qué se refiere? Dios viene a hacer juicios. Y después de esto, ¿qué habrá? Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos, cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. ¿Qué quiere decir esto? Juicio y misericordia. Este es el carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios que se deleita en perdonar, que se complace en tener misericordia. Y tendrá misericordia de aquel que clame por misericordia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llegamos a la triste parte final de este estudio y desafortunadamente contrasta con el siervo perfecto Jesucristo, que fue obediente absolutamente en todo, que obedeció, que entregó su vida, que sufrió, que padeció y subió como una ofrenda agradable a Dios en absoluta, total y completa obediencia. Versus el siervo Israel, que conoce la palabra de Dios, pero que decide deliberadamente desobedecer. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir todo esto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y nos muestra toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. Cuando entras a una empresa, cuando entras a una carrera militar, se te dice: este es el régimen interno, estas son las normas que se deben seguir acá. ¿Quieres ir al cielo? Hay un reglamento que seguir. No lo quiero obedecer. Ah, bueno, donde no hay reglamento es en el otro lado. Hay que obedecer. Entonces tenemos acá que desafortunadamente el pueblo de Israel decidió deliberadamente desobedecer la palabra de Dios. Vamos al libro de Amós, capítulo 2, versículo 4. Amós 2:4. En el libro de Amós, en el capítulo 2, Dios reprocha precisamente esto. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿Cuántos cristianos hoy día cometen el mismo error? Menosprecias la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Lo que pasa es que eso es antiquísimo. Sí, pero Dios es inmutable. Dice: porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Decidieron no creer en la verdad de Dios. Decidieron creer en sus propias mentiras. Y se condenaron. Sí.
Volvemos a Isaías y vamos hacia el final de este capítulo. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jehová le dio al pueblo de Israel una ley que si ellos la obedeciesen hubiesen sido un pueblo santo, un pueblo ordenado, un pueblo impresionantemente sabio y perfecto. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Qué quiere decir esto? La obediencia a la palabra de Dios trae bendición, pero la desobediencia a la palabra de Dios trae maldición. Muchas veces caminamos en abierta y descarada desobediencia a Dios y levantamos los brazos y abrimos nuestros ojos y nos quedamos viendo a qué horas van a venir las bendiciones. No vendrán. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y entonces sí, vendrán. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. ¿Qué pasó? Ellos desecharon a Dios. Por consiguiente, Dios se alejó de ellos. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Tercos como nosotros. Terminamos en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5, libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5. En Romanos 2, 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Nuevamente, ¿y cuál es la verdad? La palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Quieres vivir una vida plena, maravillosa? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Dios y Él hará. ¿Quieres un presente bueno y un futuro mejor? Obedece los mandamientos de Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quieres perderlo todo? Desobedécelo y no guarda sus mandamientos. Si tú lo si tú lo desechas, si tú le das la espalda a Dios, Él te dará la libertad para que te apartes de Él. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de grandes y piadosas y hermosas misericordias, gracias te damos por tu bondad, gracias por toda tu ayuda. Aviva tu obra en medio de los tiempos y haz que podamos tener la luz de tu Espíritu Santo para entender, Señor, que con amor eterno nos has amado y por tanto nos has prolongado tu misericordia. Que de una de otra manera nos haces llegar hasta nuestros oídos para que taladre en nuestros oídos y penetre en nuestro corazón tu preciosa palabra. Para que entendamos que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, en nuestros pecados moriremos. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clama a mí, dice nuestro Dios, y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, la verdad revelada maravillosamente clara de la salvación en Cristo Jesús. Te pedimos, amado Dios, que nos des un corazón que te ame, que te sirva, que reconozca, Señor, como norma de vida y de conducta tu palabra y que ilumine su vida y sus pasos con la luz de Jesús. Bendícenos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.